Después de analizar ayer la carrera de George Lois, hoy toca hablar de otro de los grandes genios de la historia de la publicidad, David Ogilvy, una de las figuras más importantes de todos los tiempos y del que estoy convencido que tú también puedes aprender muchísimo copywriting. Yo desde luego lo he hecho. Si quieres conocer tu historia, este es tu podcast. Estás escuchando Copymelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en el episodio de hoy, que es el segundo del ciclo de copywriters clásicos, hablamos sobre David Ogilvy. Al lío. David Ogilvy está considerado el padre de la publicidad moderna. De él han salido algunos de los anuncios más importantes de todos los tiempos. De hecho, algo que yo creo que nos ha impactado a todos es la forma que él tenía de interpretar los titulares y de dejarnos un legado en el que nos cuenta lo importante que eran. Si quieres el consejo de emprendedor de hoy, déjame decirte que te propongo que mires al pasado, al ayer, que no solo te fijes en qué está sucediendo ahora para ir al futuro, sino que a veces la mejor y forma más rápida de llegar allí es mirando hacia atrás. Piénsalo. Bueno, como te decía, o todos los podcasts de esta semana están relacionados con la carrera de algunos de los copywriters más importantes de toda la historia. En esta ocasión estamos con David Ogilvy, uno de los grandes referentes y del cual pues seguro que has aprendido muchísimo. De hecho, en este mismo podcast yo te he hablado del libro Confesiones de un publicitario, en el que él mismo deja una serie de briznas sobre lo que ha sido su carrera, entiende del mundo de la publicidad y cómo quiere ver el futuro. Como te decía, David Ogilvy es uno de los nombres más revolucionarios de la historia de la publicidad y para muchos está considerado el impulsor de la publicidad moderna. Básicamente entiendes que desde que él llegó hubo un antes y un después en la forma en la que se realizaban las publicidades y que esto tuvo muchísimo impacto. Él mismo se autodefinía como un seguidor y que aprendió muchísimo de la figura de Claude Hopkins, que también lo vamos a tener esta semana por aquí. Y además definía que la publicidad es un vendedor impreso. También fue pionero en el uso de los sistemas de retribución basados en un porcentaje por cuántas ventas conseguía. Muy interesante. Total, David Ogilvy, como te decía, nació en el año 1911, en Inglaterra. No es estadounidense como muchas veces se piensa, ¿vale? Su padre era, o más que era, hablaba la lengua de Escocia. Era una de estas personas eruditas que trabajaba como agente financiero, mientras que su madre era irlandesa. Él tiene la mezcla de las tres culturas de Reino Unido: Escocia, Gales y también... No, Escocia, Irlanda y Inglaterra. Le faltaba Gales, pero bueno. Se sabe que era el cuarto de 5 hermanos y que pertenecía a una familia que económicamente no estaba demasiado allá. Fue a la escuela, ganó una beca en una universidad de Edimburgo y allí completó su educación. Además, después estuvo en Oxford un tiempo. Sin embargo, como se sabe, solo acudió a la universidad porque recibió grandes ayudas económicas. Sin ello hubiera sido prácticamente imposible que lo hubiera hecho, y uno de los grandes problemas a los que se enfrentó durante su adolescencia fue que su padre cayó en una dura depresión. Y al final esto le conllevó que tuviera que abandonar sus propios estudios en el año 1931. Durante mucho tiempo estuvo trabajando como aprendiz de cocinero en el Hotel Majestic de París. 63 horas a la semana y con un sueldo casi inexistente. Y mucho ojo, que esto es algo parecido a lo que George Orwell contaba en su libro Sin Blanca en París y en Londres. Échale un vistazo. Después de ello volvió a Escocia y trabajó hasta 1935 vendiendo puerta a puerta estufas de gas. Con 24 años, al final lo que trató fue de realizar una pequeña guía para vendedores a domicilio, porque, sorpresa para todos, el chavalín era el que conseguía los mejores resultados de toda la compañía. Esta guía está considerada por la revista Fortune, aunque tardó 40 años en hacerlo, como el mejor manual de ventas jamás escrito, debido sobre todo a dos características que indicaban: su concisión y su acierto. Así que venía de lejos su capacidad para vender. Al final, su hermano mayor trabajaba en una agencia de publicidad. Su nombre era Francis Ogilvy y mostró este pequeño manual que había escrito a los directivos de su agencia. Ese mismo año le ofrecieron el puesto de ejecutivo de cuentas.
Tras solo unos meses en el oficio, Ogilvy tomó la disciplina como si hubiera estado toda su vida y decidió darle un giro totalmente nuevo. En su libro Confesiones de un publicitario habla de un hombre que quería anunciar la apertura de un hotel con escasos $500 y que cuando Ogilvy entró, le compró $500 en tarjetas postales e envió invitaciones a todas las personas que encontró en el listín telefónico. El hotel abrió abarrotado de gente. Fue ese momento cuando descubrió su verdadera arma secreta y lo que nos ha tocado hasta los copywriters de hoy en día, la publicidad directa. En 1971, Ogilvy envió una nota autobiográfica a sus socios con solo 38 años. Él decía, ¿hay alguna agencia que contrate a este hombre? No, él tenía un poquito más aquí. Tiene 38 años de edad y carece de empleo. No terminó sus estudios universitarios, ha sido cocinero, vendedor, diplomático y granjero. No sabe nada de publicidad y no ha escrito jamás un anuncio. Afirma estar interesado en la publicidad como carrera y está dispuesto a trabajar por $5.000 al año. Dudo que ninguna agencia norteamericana llegara a contratarlo. Sin embargo, hubo una agencia londinense que sí lo contrató. 3 años después se había convertido en el redactor publicitario más famoso del mundo. Moraleja, en ocasiones el que una agencia sea imaginativa y poco ortodoxa a la manera de contratar tiene sus recompensas. Bueno, sin embargo, Ogilvy, claro, es que parece que no, pero Ogilvy siempre había estado coleccionando listines de publicidad norteamericana. Al final, en el año 1938 decidió que quería ir a Estados Unidos a estudiar cómo se hacía la publicidad en ese país. Llegó allí sin dinero y con el fin de estudiar simplemente. Al final entró al Instituto del Público del Dr. George Gallup de Princeton, una empresa que realizaba encuestas. Allí trabajó hasta el 42, llegando a influenciar en la propia industria de Hollywood sobre qué películas debían de producirse. La Segunda Guerra Mundial evidentemente frenó un poquito todo este avance, pero después de la guerra, Ogilvy, junto con su esposa, compró una granja de tabaco en el condado de Lancaster de Pensilvania. Trabajó allí labrando tierras entre la comunidad Amish y disfrutó de un ambiente de serenidad, abundancia y felicidad hasta que en 48 admitiera que quizás la agricultura no se le daba tan bien como pensaba. Vendieron la granja, se trasladaron hasta New York y empezó una nueva etapa en su vida. Durante ese tiempo mantuvo una conversación con el novelista e historiador Louis Auchincloss, que nunca sé cómo se dice este nombre, en la barra del Kinner Box Club de New York. Y Ogilvy decía, Ogilvy, dígame, ¿existe en este país una sola norma o ley que diga que la publicidad tiene que ser aburrida? Le contestó el susodicho que no. Sin embargo, es una de nuestras más centrales y dignas tradicionales. Entonces podría cambiarse. A partir de entonces, el trabajo de Ogilvy consistió en transformar la manera en la que se hacía publicidad en Estados Unidos. La esencia de su manera de ver el mundo de la publicidad era hacer una publicidad eficaz, coloquial, que vendiera. La mayoría de las técnicas que utilizaba puso en marcha cambios trascendentales que hoy en día siguen vivos. Y junto a Bill Bamberg sentó las bases de la llamada revolución creativa. Bueno, su carrera siguió, por supuesto, y en el año 1973 se trasladó a Tufou, Francia, donde adquirió un castillo del siglo XII que restauró y allí vivió sus últimos años. A los 75 años de edad, en una entrevista para la revista de la empresa, se le preguntó si existía alguna cosa que hubiera deseado y nunca hubiera alcanzado. Y él contestó que un título de caballero y una gran familia con 10 hijos. En esa misma entrevista, Ogilvy confesó que en muchas ocasiones recibió peticiones de fusión con otras agencias y estas mucho más grandes que la suya. Sin embargo, siempre decidió no diluir la filosofía del grupo Ogilvy dentro del resto. Aunque él no quisiera, en el 89 fue comprado por WPP Group. Si quieres conocer un poquito más de Ogilvy, quizás sea interesante bailar a través de algunas de sus curiosidades. En el año 1948, Ogilvy abrió su agencia en Nueva York. Le hizo pintar de color gris como un barco de guerra. El resultado fue tan deprimente que acabó pintando todas las paredes de blanco y puso alfombras rojas por todas partes. Hoy en día, las agencias Ogilvy siguen manteniendo estos tonos. Cuando se nombra un nuevo director en las filas de Ogilvy Mather, el propio David Ogilvy le enviaba una muñeca rusa. Dentro de la más pequeña metía un mensaje. Si todos contratamos a personas más pequeñas que nosotros, nos convertiremos en una compañía de enanos. Pero si contratamos a personas más grandes, nos convertiremos en una compañía de gigantes. A David Ogilvy le apasionó durante toda su vida confeccionar largas listas y enumeraciones que él mismo confeccionaba sobre cualquier tema.
Una de las que elaboró fue convertida más tarde en anuncio cuando se buscaban jefes creativos. Ogilvy busca cisnes trompeteros que combinen el genio profesional con la capacidad de liderazgo y de inspirar a los demás. Tenemos un puesto disponible para una de esas raras aves en una de nuestras agencias en el extranjero. En una ocasión, Peter Mayle, un redactor inglés, entró en el despacho de Ogilvy y tras sorprenderse al encontrarlo vacío, escuchó una voz desde la otra punta del despacho que decía: «Estoy en el baño, pase el texto por debajo de la puerta». Durante varios años recurrió a la misma composición, tan efectiva para sus anuncios: fotografía de gran tamaño, titular de 9 palabras y un texto dividido en columnas. Si quieres seguir aprendiendo de Ogilvy, creo que lo más interesante es que leas algunas de sus obras. Confesiones de un publicitario y Anotaciones privadas son dos de los textos que todo copywriter debería de leer. Más allá de ello, te animo a que te pases por Pinterest y descubras muchísimos de sus anuncios. El nombre en la camisa Hathaway, también el a 60 millas por hora, el ruido más alto que se escucha en un Rolls Royce viene del reloj eléctrico. O, cariño, estoy teniendo la más extraordinaria experiencia. Hay muchísimo que puedes aprender, pero creo que para despedir este podcast podríamos hacerlo de la mano de algunas de las citas más importantes. Si no vende, no es creativo. Las mejores ideas surgen como bromas. Haz que tu forma de pensar sea lo más divertida posible. El consumidor no es idiota, es tu mujer. No escribas nunca un anuncio que no querrías que tu propia familia leyera. No deberías contarles mentiras a tu mujer, tampoco se las cuentes a la mía. No golpees levemente el balón, saca la pelota fuera del estadio, busca la compañía de los inmortales. Si no puedes anunciar de ti mismo, ¿qué esperanza tienes de anunciar cualquier otra cosa? Los publicitarios que ignoran la investigación son tan peligrosos como los generales que ignoran el descifrado de código de sus enemigos. Los líderes agarran el toro por los cuernos. Muy pocos grandes creadores tienen personalidades fáciles. Son egoístas y gruñones. El talento se halla con más alto grado de probabilidad entre los inconformistas. Nunca inviertes demasiado tiempo pensando, preocupándote y cuidando de tu gente, porque al final del día eso es lo único que importa. Desprecio a quienes hablan mal de sus jefes. Generalmente son las mismas personas que tratan mal a sus subordinados. Y hasta aquí este episodio del podcast. Espero que te haya gustado conocer un poquito más sobre la vida de David Ogilvy. Ha sido un placer compartir contigo este ratito y a partir de ahora espero que tú también quieras disfrutarlo. Si te has quedado con cualquier duda lo puedes dejar abajo en los comentarios y para mí será un placer responderte. También te animo a que te pases por la Academia de Copymelo y descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Y por último, más importante, suscríbete, que es gratis y me ayudará a mí a llevar la palabra persuasiva a todos los rincones del universo. Nos vemos mañana, ¿vale?